Estimada doctora Ángela, comenzaríamos. ¿Cómo afecta o beneficia a los contratistas por órdenes de prestación de servicios esta ley 2088? Gracias, doctor Jairo. Pues digamos que la ley de trabajo en casa quedó establecido dentro del objeto y ámbito de aplicación del artículo primero. Se aplica solamente a trabajadores que tengan una relación laboral o una relación legal o reglamentaria con el Estado. Eso es lo que tendría para decir. Lastimosamente no aplica para los contratistas, pero finalmente digamos que el contratista, al tener una relación diferente, pues digamos que no está sujeto a cumplimiento de horario y mal harían ni atender las funciones en su sitio de trabajo solamente si es absolutamente necesario, pero en realidad digamos que también podría atenderlo en trabajo en casa, pero no sujeto a esta ley porque esta ley no le aplica a contratistas sino solamente a trabajadores. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema de las horas extras? ¿Se debe pedir permiso al ministerio como se hace cuando están haciendo la labor de manera presencial? Jairo, se debe pedir permiso. Digamos que el tema del permiso de horas extras nos lo han reclamado mucho los empleadores para que se elimine, pero no se puede eliminar porque eso hace parte de un convenio internacional. Entonces se tiene que pedir permiso y pues digamos que como el trabajo en casa es como el trabajo normal y así quedó establecido en la ley que digamos que todas las garantías para el trabajo presencial son las mismas del trabajo en casa, asimismo todas las obligaciones, entonces se debe pedir permiso al ministerio para elaborar horas extras. ¿Cómo se garantiza la desconexión laboral para personal de dirección, manejo y confianza cuando normalmente este tipo de personal se requiere en horarios adicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede garantizar esto desde la ley 2088? Pues, doctor Jairo, digamos que el personal de dirección, confianza y manejo no está sujeto a la jornada ordinaria que dice el Código Sustantivo y así el Código lo dice. Pero digamos que a pesar de ser de dirección, confianza o manejo, digamos que las relaciones laborales tienen que manejarse bajo una ética pues que debe ser impecable, entonces el personal de dirección, confianza o manejo solamente puede ser contactado para circunstancias que de verdad ameriten una urgencia y una importancia relevante para el empleador. No es que el personal de dirección, confianza o manejo de manera rutinaria tenga que atender jornadas extenuantes de trabajo, digamos, eso no es lo que establece la ley, tampoco es lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, entonces, digamos que pueden ser contactados, por supuesto que sí. Aquí nos han contactado en jornadas diferentes a la jornada de trabajo, pero digamos que son urgencias y son circunstancias de verdad necesarias para poder mantener las funciones y el objeto para el cual está establecido el contrato de trabajo, pero repito que debe ser urgente. Entonces ahí digamos que esto se maneja y se coordina con la posibilidad del trabajador de confianza o manejo, pues de disfrutar su vida personal y laboral. Dice el término de 3 meses prorrogables por un término igual, por una única vez, ¿se debe contabilizar desde cuándo? ¿Desde que se finalice la emergencia sanitaria? ¿A partir de ese momento es que se cuentan los 3 meses o cómo se hace ese cómputo que establece la norma? No, doctor Jairo, ese cómputo se hace desde el mismo momento en que el trabajador se le notifica por escrito sobre su habilitación de trabajo en casa. Digamos que eso sí es un tema entre empleador y trabajador, no tiene nada que ver las normas nacionales, no tiene nada que ver la vigencia de la ley 2088, es un tema de la relación y ahí aplica el principio de coordinación entre empleadores y trabajadores y aplica desde el momento en que el trabajador está habilitado. ¿Solo aplica con ocasión de la emergencia y cuando se supere esta situación difícil perderá vigencia o eso es una figura que llegó al ordenamiento jurídico para permanecer? No, doctor Jairo, es una figura que llegó para quedarse. Digamos que los empleadores estaban muy preocupados porque pensaban que cuando terminara la emergencia sanitaria, entonces ya no se iba a poder aplicar la circular 41 sobre trabajo en casa, que era la única, pues como el único lineamiento que teníamos. Pero entonces con la aplicación, con la expedición de la ley 2088, el trabajo en casa entra en vigencia para la legislación permanente
y pues eso implica que se puede utilizar para el tema de la pandemia, para temas de orden público o para todos los múltiples ejemplos que ya nos dio Felipe al respecto. Entonces, llegó para quedarse, no se va a terminar por la emergencia sanitaria y digamos que las obligaciones pues continúan vigentes. Una pregunta también muy interesante. ¿Hay un tiempo permitido máximo para el trabajo en casa? ¿Para que este trabajo en casa no se convierta en teletrabajo? Por ejemplo, ¿el máximo sería 6 meses según da a entender la norma o cómo se podría hacer ese control, esa verificación? Doctor Jairo, sí, mire, en efecto, el artículo 7º indica que la habilitación del trabajo en casa se extenderá hasta por un término de 3 meses que se prorrogarán por un término igual por una única vez. O sea, uno pudiera pensar que es por 6 meses, pero en realidad la norma también da un salvavidas en donde cuando indica que si persisten esas circunstancias excepcionales o especiales, pues digamos que se extenderá hasta tanto esas circunstancias desaparezcan. Entonces, por ejemplo, en esta emergencia sanitaria tan horrible que estamos viviendo, digamos que no son solamente 6 meses, es hasta que, digamos, esta emergencia termine. Y así con las innumerables situaciones excepcionales que pudieran presentarse en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces, les explicamos que este término quedó porque para nosotros era importante salvaguardar la figura del teletrabajo, pero no obstante, digamos que también es importante entender que esta habilitación del trabajo en casa podrá finalizar hasta que esas circunstancias en efecto terminen.